Cuando ella confesó por qué aceptó la noche, el millonario quedó sin palabras. Acepto tu propuesta, una noche. Pero cuando termine, serás tú quien se arrepienta de haberme conocido. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde nos estás escuchando. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba las ventanas del penthouse con una furia que parecía sincronizada con los latidos de Valeria. Sus dedos temblaban sobre el contrato que acababa de firmar. 50.000 euros por una noche. No una noche de sexo, como cualquiera podría asumir. Una noche de compañía, de conversación, de presencia. El contrato era específico hasta el absurdo. 6 horas de acompañamiento en una gala benéfica, comportamiento apropiado en público, conversación inteligente, ningún contacto físico no consensuado, ninguna fotografía sin permiso, confidencialidad absoluta. Cláusulas sobre cláusulas, como si estuviera firmando un acuerdo de fusión corporativa en lugar de aceptar una cita pagada. Era casi cómico, casi, si no fuera por el hecho de que cada palabra de ese contrato había sido diseñada por abogados que cobraban 1.000 euros por hora. Si no fuera porque el hombre al otro lado del escritorio tenía el poder de arruinar vidas con una sola entrevista, como ya lo había hecho antes. Sebastián Montalvo la observaba desde el otro lado de su escritorio de caoba, con esos ojos grises que habían aparecido en las portadas de Forbes durante los últimos 5 años. A sus 38 años, había construido un imperio del entretenimiento que abarcaba desde discográficas hasta cadenas de hoteles de lujo. Era conocido por su frialdad calculadora, por nunca sonreír en público, por coleccionar arte y mujeres con la misma indiferencia. Pero en este momento había algo diferente en su mirada. Curiosidad, tal vez, o reconocimiento. ¿Estás segura? Su voz era grave, controlada. Puedes cambiar de opinión. Había algo en su tono. No era condescendiente ni manipulador. Era genuino, como si realmente le importara que ella estuviera cómoda con la decisión. Eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. Los monstruos no se preocupaban por el bienestar de sus víctimas. Valeria se obligó a mantener la compostura. No podía permitir que la compasión fingida de este hombre la distrajera de su propósito. Había esperado 3 años para este momento. 3 años planeando, preparándose, fortaleciéndose para lo que venía. Valeria levantó la vista, encontrándose con esa mirada penetrante. Llevaba un vestido negro simple, el único presentable que le quedaba después de vender casi todo. A sus 27 años, había pasado de ser una pianista prometedora a dar clases de música a niños en un sótano húmedo del Raval. La caída había sido brutal, y todo por culpa del hombre que ahora la observaba como si fuera un enigma que resolver. Estudió sus facciones con una mezcla de fascinación y odio contenido. Los pómulos marcados, la mandíbula fuerte, esas manos elegantes que ahora tamborilear suavemente sobre el escritorio. Manos que firmaban contratos millonarios mientras las de ella daban clases por 15 euros la hora. Había ensayado este momento 1000 veces frente al espejo. Había preparado cada gesto, cada inflexión de voz, pero nada la había preparado para la intensidad de estar realmente frente a él. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. Valeria podía escuchar su propia respiración, el tic-tac del reloj de pared antiguo, el latido acelerado de su corazón. Afuera, Barcelona brillaba ajena a este momento que cambiaría todo. Nunca he estado más segura de nada, respondió, y no era mentira. Había tardado 3 años en encontrarlo. 3 años investigando, planeando, esperando el momento perfecto. Había leído cada entrevista que había dado, visto cada aparición pública, estudiado cada movimiento de su carrera meteórica. Sabía que bebía whisky escocés de malta única, que coleccionaba arte contemporáneo, que nunca salía con la misma mujer más de 3 veces. Sabía que detrás de esa fachada de control absoluto había un hombre que no podía dormir sin pastillas, que donaba millones anónimamente a causas benéficas, que visitaba la tumba de su padre cada año en el aniversario de su muerte. Había contratado investigadores privados con el poco dinero que tenía, había seguido cada pista, había construido un perfil psicológico completo. Y cuando su asistente había publicado discretamente ese anuncio buscando compañía inteligente para eventos sociales, compensación generosa, Valeria había sabido que era su oportunidad. No buscaba una prostituta, buscaba algo más complicado. Buscaba conexión sin compromiso, intimidad sin vulnerabilidad. Buscaba exactamente lo que ella podía ofrecer, con un propósito oculto que él jamás vería venir.
Sebastián se levantó, caminando hacia el ventanal que dominaba toda Barcelona. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Llevaba un traje oscuro perfectamente cortado, sin corbata, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Había algo depredador en la manera en que se movía, controlado, pero letal. La gala benéfica es mañana por la noche, dijo sin voltear. Un cóctel de 6 horas, conversación superficial, sonrisas falsas, gente preguntándote cómo nos conocimos. ¿Y qué les diré? Ahora sí se volvió. Y Valeria sintió el peso de esa mirada como una caricia física. Que nos conocimos en un concierto, que tocabas Chopin, que no pude apartar mis ojos de tus manos. El corazón de Valeria dio un vuelco traicionero. Él sabía que era pianista, había investigado. ¿Y es verdad?, preguntó, sosteniéndole la mirada. ¿Que no pudiste apartar tus ojos? Sebastián cruzó la habitación en 4 zancadas largas, deteniéndose tan cerca que ella pudo oler su colonia. Madera de cedro y algo más oscuro, más peligroso. El calor de su cuerpo irradiaba hacia ella, y Valeria tuvo que recordarse respirar. Esto era parte del plan. La proximidad, la tensión, el juego peligroso entre ellos. Pero su cuerpo no parecía entender que era un acto. Su pulso se aceleró, su piel hormigueó con anticipación. Él era más alto de lo que parecía en las fotografías, más imponente. Y esos ojos grises no eran fríos como había imaginado. Había fuego ahí, curiosidad, y algo más que no podía identificar. Desde que entraste por esa puerta hace 1 hora, no he mirado a ningún otro lugar. Las palabras cayeron entre ellos como una confesión. Valeria sintió algo revolverse en su estómago. Deseo, reconoció con horror. Puro y simple deseo por el hombre que había arruinado su vida. Debería sentirse intimidada. Debería retroceder. Pero Valeria había venido preparada para esto. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada expresión. Se puso de pie, eliminando parte de la distancia entre ellos. Entonces esto será más fácil de lo que pensé. ¿Qué cosa? Hacer que te enamores de mí. La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Sebastián parpadeó, y por primera vez desde que lo conocía, Valeria vio algo que no era control absoluto en su rostro. Era confusión. Y algo más peligroso, interés. Es una noche, dijo él lentamente. No una vida. Una noche puede cambiarlo todo. Valeria recogió su bolso vintage, el que había sido de su madre. ¿A qué hora debo estar lista mañana? Te enviaré un coche a las 7. Perfecto. Se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. Valeria. Se volvió. Él seguía en el mismo lugar, pero había algo diferente en su postura. Menos guardado. ¿Por qué aceptaste? 1000 respuestas posibles cruzaron por su mente. La verdad, venenosa y brillante, pugnaba por salir. Pero todavía no. No hasta que él sintiera algo. No hasta que doliera. Por la misma razón que todos aceptamos algo. Necesidad. Sonrió. Y fue una sonrisa llena de secretos. Buenas noches, señor Montalvo. La noche de Barcelona la envolvió cuando salió del edificio. El portero le abrió la puerta con una reverencia exagerada, claramente acostumbrado a ver mujeres salir del penthouse de Sebastián. Pero Valeria no era como las otras. Ella tenía un propósito. Su pequeño apartamento en el Raval estaba a 40 minutos en metro. Mientras el vagón traqueteaba por los túneles, Valeria sacó de su bolso una fotografía desgastada. Un hombre de 50 años con ojos bondadosos sostenía un Grammy. Su sonrisa amplia y genuina, llena de vida y esperanza. Alberto Cortés, el productor musical más brillante de España. Su padre. La fotografía había sido tomada en la última gala a la que asistió. 3 semanas después, estaría muerto. Infarto masivo, dijo el certificado de defunción. Pero Valeria sabía la verdad. Había sido un corazón roto. Un corazón destrozado por la humillación pública, por la pérdida de todo lo que había construido, por ver cómo sus amigos lo abandonaban uno por uno. Recordaba esa noche horrible. Estaba en casa con fiebre alta, demasiado enferma para acompañar a su padre a la gala. Había visto la ceremonia por televisión desde su cama, viendo a su padre sonreír al recibir su nominación. Y luego, horas después, las llamadas, los mensajes, la entrevista de Sebastián Montalvo que destruyó todo en minutos. Nunca perdonaría haberse perdido esa noche. Tal vez si hubiera estado ahí, hubiera podido defenderlo. Tal vez todo habría sido diferente. La última conversación con su padre fue en el hospital, semanas antes de su muerte. Débil y pálido, pero aún intentando sonreír.
No estés triste, mi niña, había susurrado. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Pero la verdad había salido demasiado tarde. Sebastián Montalvo había ganado. Hasta ahora. El apartamento olía a humedad y a los crisantemos marchitos que intentaba mantener vivos en el alféizar. Valeria se quitó los zapatos de tacón, sintiendo el alivio inmediato en sus pies. 50.000 euros. Era más dinero del que había visto en años. Podría pagar la deuda del hospital de su madre. Podría comer algo más que pasta y café durante meses. Pero no se trataba del dinero. Nunca había sido sobre el dinero. Se sirvió un vaso de vino barato y se sentó frente al piano vertical que ocupaba la mitad de su sala. Era lo único que no había vendido. No podía. Era el último regalo de su padre antes de que todo se derrumbara. Sus dedos encontraron las teclas, tocando la balada número 1 de Chopin. La misma pieza que había estado tocando aquella noche, hace 5 años, cuando su vida cambió para siempre. Había sido la gala de los premios de la industria musical. Su padre estaba nominado a Productor del Año. Ella, de 22 años, recién graduada del conservatorio, había tocado en la ceremonia. Todo era perfecto. Todo brillaba con posibilidad. Y entonces Sebastián Montalvo, entonces un magnate emergente de 33 años que acababa de comprar su primera discográfica, había dado una entrevista explosiva acusando a su padre de plagio, de robar ideas de artistas jóvenes, de construir su carrera sobre mentiras. No había pruebas. Solo la palabra de Sebastián, respaldada por su creciente poder e influencia. Pero había sido suficiente. En 6 meses, su padre había perdido todo. Los contratos, el respeto, la dignidad. Había muerto 1 año después de un infarto, con el corazón roto y el nombre destrozado. Y Sebastián Montalvo nunca había mirado atrás. Las lágrimas caían sobre las teclas mientras Valeria tocaba. Había esperado este momento durante tanto tiempo. La oportunidad de estar cerca de él, de hacerle sentir algo, de destruirlo de la misma manera que él había destruido a su familia. Una noche. Solo necesitaba una noche para plantar la semilla. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Olvida el vestido negro. Te enviaré algo apropiado mañana. SM. Valeria miró el mensaje durante largo rato. Luego respondió: no acepto regalos. El vestido negro será suficiente. La respuesta llegó de inmediato. No era una pregunta. A pesar de todo, Valeria sonrió. Esto iba a ser interesante. El día siguiente transcurrió en una nebulosa de ansiedad y preparación. Valeria intentó dar sus clases normalmente, pero sus estudiantes notaron que estaba distraída. La pequeña María, de 8 años, preguntó si estaba enferma. Valeria le había sonreído y dicho que solo estaba cansada. Mentira. Estaba aterrada. A las 3 de la tarde, un mensajero llegó con 3 cajas grandes de una boutique exclusiva de Passeig de Gracia. El portero del edificio, el señor Ramírez, casi se cae de su silla cuando vio las cajas de Valentino. Valeria tuvo que inventar una historia sobre un primo rico. Dentro, Valeria encontró 3 vestidos de alta costura, cada uno más impresionante que el anterior. El primero era rojo pasión, con un corte atrevido que dejaba poco a la imaginación. El segundo era negro como la noche, elegante pero severo, casi como luto. Pero fue el tercero el que le robó el aliento. Un vestido de seda color champán, que parecía líquido, que fluía como agua entre sus dedos, con un escote discreto pero sugerente, que acentuaba sin revelar, y una espalda completamente descubierta que caía hasta la curva de su columna vertebral. Era el vestido más hermoso que había visto en su vida, y probablemente costaba más que su alquiler de 1 año entero. La nota adjunta decía simplemente: Valeria había pasado las siguientes horas preparándose con un cuidado meticuloso. Se bañó con sales aromáticas que había comprado en un mercadillo. Se lavó el cabello con el champú caro que guardaba para ocasiones especiales. Se depiló, se humectó, se perfumó. Cuando finalmente se puso el vestido, casi no se reconoció en el espejo manchado de su baño. La seda se adaptaba a su cuerpo como una segunda piel, realzando curvas que normalmente escondía bajo ropa holgada. El color champán hacía que su piel morena brillara. Había recogido su cabello en un moño bajo y suelto, permitiendo que algunos mechones enmarcaran su rostro. Maquillaje mínimo. Solo un toque de rímel y labios color nude. Parecía alguien que pertenecía al mundo de Sebastián Montalvo.
Parecía alguien que podría estar en su brazo sin llamar la atención por las razones equivocadas. Parecía un arma perfectamente afilada. A las 7 en punto, un Mercedes negro se detuvo frente a su edificio. Algunos vecinos salieron a sus balcones para mirar. No era común ver coches así en el Raval. El conductor, un hombre mayor de expresión amable llamado Miguel, le abrió la puerta sin hacer preguntas. Había visto suficiente en sus años trabajando para los ricos, como para no sorprenderse de nada. «Es un placer, señorita Cortés», dijo con una leve reverencia. «El señor Montalvo me pidió que le dijera que está ansioso por verla». «Ansioso». La palabra resonó en la mente de Valeria durante todo el trayecto. El trayecto hasta el Hotel Arts fue silencioso, dándole tiempo para repasar su estrategia. No podía simplemente revelar quién era. Sebastián la echaría inmediatamente. Tenía que hacerlo lentamente, cuidadosamente. Tenía que hacerle sentir primero, desear, necesitar, y solo entonces, cuando estuviera vulnerable, cuando su corazón estuviera en sus manos, revelaría la verdad, y lo aplastaría. El plan era simple en teoría, complicado en ejecución, porque requería que ella se acercara peligrosamente a él, que fingiera sentimientos que no tenía, que actuara un papel tan convincente que él nunca sospechara, o eso había pensado. Ahora, después de una noche en su presencia, después de sentir la manera en que la miraba, después de ese beso en el balcón, ahora ya no estaba segura de qué era real y qué era actuación. El salón de baile era una exhibición de opulencia. Lámparas de cristal colgaban del techo como constelaciones congeladas, proyectando luz dorada sobre todo. Las mesas estaban decoradas con orquídeas blancas importadas. Cada arreglo probablemente costaba más que el alquiler mensual de Valeria. Un ejército de meseros en esmóquines impecables servían champán en copas de cristal de Baccarat. Cientos de personas en esmóquines y vestidos de diseñador conversaban en grupos, riendo esas risas vacías que Valeria reconocía de los eventos de su padre. El aire olía a perfumes caros y ambición. Valeria había estado en eventos así antes, en otra vida, cuando su padre era Alberto Cortés, el productor musical con 5 Grammys, cuando ella era la joven prodigio del piano, la niña mimada que tocaba para presidentes y realeza. Ahora era una profesora de música que vivía en un apartamento donde el moho crecía en las esquinas. La ironía no se le escapaba, y allí, en el centro de todo, estaba Sebastián Montalvo. Llevaba un smoking negro impecable, el cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando ese rostro angular que aparecía en las revistas. Estaba conversando con 2 hombres mayores, probablemente inversores, con esa expresión de cortés desinterés que parecía ser su default. Pero cuando sus ojos encontraron a Valeria cruzando el salón, toda pretensión de desinterés se evaporó. Se disculpó con los hombres y caminó hacia ella con esa gracia depredadora que había notado la noche anterior. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano. «¿Estás...?» Se detuvo, como si las palabras lo hubieran abandonado. «¿Apropiada?» Terminó Valeria tomando su mano. La corriente eléctrica que recorrió su brazo fue inesperada y no bienvenida. «Devastadora», corrigió él, sus ojos grises recorriendo el vestido antes de volver a su rostro. «El vestido te queda perfecto. Tiene buen gusto, señor Montalvo». «Sebastián», corrigió, colocando su mano en la parte baja de su espalda desnuda. El contacto de su palma contra su piel fue como fuego. «Esta noche soy Sebastián». La llevó por el salón, presentándola como Valeria Cortés, una talentosa pianista. Nadie parecía reconocer su apellido, y si Sebastián lo hacía, no dio señales. Valeria sonrió, conversó, mintió con facilidad sobre cómo se habían conocido. Se encontró con un desfile de rostros de la industria del entretenimiento. Productores que su padre había conocido, ejecutivos que lo habían abandonado cuando cayó en desgracia, artistas a quienes había ayudado y que nunca levantaron una voz en su defensa. Cada uno de ellos la miraba con curiosidad, preguntándose quién era esta mujer en el brazo de Sebastián Montalvo. «Así que eres pianista», comentó un productor viejo con aliento a whisky. «¿Has grabado algo?» «Solía tocar profesionalmente», respondió Valeria, manteniendo su sonrisa perfectamente calibrada. «Ahora prefiero enseñar. Es más gratificante». «Qué desperdicio», murmuró el hombre, su mirada resbalando de manera incómoda hacia su escote. Sebastián se tensó a su lado, su mano apretándose en su espalda de manera protectora. «Disculpa, Ricardo, pero veo a alguien con quien necesito hablar».
y la alejó suavemente pero firmemente del hombre. «Gracias», susurró Valeria cuando estuvieron fuera del alcance del oído. «No tienes que agradecer. Ese tipo es un cerdo». Sebastián la miró y había algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Protección? «Si alguien te hace sentir incómoda, dímelo. No tienes que soportar a nadie esta noche». Era desconcertante. Este cuidado, esta consideración. Los monstruos no protegían. Los monstruos no se preocupaban. «Estabas tocando en un pequeño café en el Bourne», dijo él durante una de las conversaciones, mirándola con una intensidad que hizo que se le secara la garganta. Sus ojos grises atraparon la luz de las lámparas de cristal, brillando como plata fundida, y no pude dejar de escuchar. Tu interpretación de Chopin era extraordinaria, como si estuvieras contando una historia que solo tú conocías. «Qué romántico», comentó la esposa de un productor. «¿Fue amor a primera vista?» Valeria sintió la mano de Sebastián tensarse contra su espalda. «Fue reconocimiento a primera vista», dijo él lentamente, sin apartar sus ojos de ella. «Como si hubiera estado esperando encontrarla toda mi vida sin saberlo. No debería afectarla. Era parte del acto, del juego. Pero algo en la manera en que lo dijo, en la forma en que la miraba, hizo que el corazón de Valeria latiera dolorosamente contra sus costillas. La cena fue tortura. Sentados uno al lado del otro en una mesa con 8 invitados más, Sebastián mantuvo su mano en su muslo bajo el mantel, no de manera inapropiada, solo ahí, un recordatorio constante de su presencia, de su calor. «¿Tocas profesionalmente?», preguntó una mujer mayor con demasiados diamantes. Valeria tomó un sorbo de vino antes de responder. «Solía. Ahora doy clases». «Qué desperdicio», murmuró Sebastián, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Con ese talento». Se volvió hacia él, encontrándolo más cerca de lo que esperaba. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba incipiente en su mandíbula. «A veces las circunstancias nos obligan a abandonar nuestros sueños», dijo, y dejó que el veneno se filtrara apenas en sus palabras. Algo cambió en su expresión. Una sombra de comprensión, culpa. «No tiene que ser permanente», respondió, su pulgar trazando un círculo pequeño en su muslo. «Los sueños pueden resucitar, como los muertos». El comentario era demasiado oscuro, demasiado revelador, pero Sebastián no retrocedió. «Como los muertos», confirmó, sosteniéndole la mirada. «Si alguien está dispuesto a hacer el trabajo de traerlos de vuelta». Después de la cena hubo baile. Valeria no había esperado esto. Cuando Sebastián la llevó a la pista, colocando una mano en su cintura y entrelazando la otra con sus dedos, sintió que el plan comenzaba a resquebrajarse. La orquesta tocaba un vals de Strauss, suave y romántico. Alrededor de ellos, otras parejas se movían con elegancia ensayada, pero Valeria solo era consciente de Sebastián, de cómo su mano grande engullía la de ella, de cómo sus dedos se extendían posesivamente sobre su espalda desnuda, quemando su piel, de cómo se movía con una gracia natural que contradecía su tamaño. Él la guiaba con confianza, anticipando cada giro, cada paso. Era como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes, como si sus cuerpos se conocieran de alguna manera que sus mentes no entendían. «No me habías dicho que sabías bailar», murmuró ella mientras se movían al ritmo del vals lento, intentando mantener algo de distancia emocional aunque sus cuerpos estuvieran pegados. «Hay muchas cosas que no te he dicho». «¿Cómo?». Se inclinó, sus labios rozando su oído. «Como el hecho de que he estado pensando en ti desde que te fuiste anoche. Como el hecho de que no he podido concentrarme en nada más. Como el hecho de que esto», su mano se apretó en su cintura, acercándola más, «se siente peligrosamente real». Valeria cerró los ojos, luchando contra la oleada de deseo que amenazaba con ahogarla. Esto no era parte del plan. Se suponía que él se enamoraría, sí, pero ella debía permanecer inmune, distante, en control. «Es solo química», dijo, odiando cómo temblaba su voz. «Solo». Abrió los ojos, encontrándolo mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Solo», repitió, pero sonó a mentira incluso para sus propios oídos. Bailaron 3 canciones más, cada una acercándolos más hasta que no había espacio entre sus cuerpos. Valeria era consciente de cada respiración, cada latido, cada lugar donde se tocaban. Era embriagador y aterrador a partes iguales. «Necesito aire», dijo finalmente apartándose. Sebastián la soltó de inmediato, pero sus ojos nunca la abandonaron. «El balcón», sugirió, señalando hacia unas puertas francesas.
Estaré aquí cuando vuelvas. El balcón daba al mar, ofreciendo una vista espectacular de la playa y las luces de la ciudad reflejándose en el agua. La brisa nocturna traía el olor a sal y libertad. Valeria se apoyó en la barandilla, dejando que la brisa nocturna enfriara su piel acalorada. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba distancia de ese hombre que la hacía sentir demasiado. Las olas rompían suavemente contra la playa, un ritmo constante que contrastaba con el caos en su pecho. Cerró los ojos, respirando profundamente. Esto no era parte del plan. Se suponía que ella controlaba todo. Se suponía que era inmune. Mierda, susurró para sí misma. Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo había perdido el control tan rápido? Una noche. Solo habían pasado horas juntos y ya sentía que se estaba ahogando en él. Se estaba enamorando de él, del hombre que había destruido a su padre, del hombre que se suponía debía odiar, del hombre que le había ofrecido 50.000 euros por una noche de compañía porque, por alguna razón retorcida, no podía simplemente pagar por sexo como cualquier otro multimillonario solitario. ¿Hablando sola? Valeria se sobresaltó. Sebastián había salido al balcón sin que lo escuchara, cerrando las puertas detrás de él. De repente, estaban solos, completamente solos. «Es un mal hábito», respondió, girándose para enfrentarlo. Caminó hacia ella lentamente, como si se acercara a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. ¿Qué estaba diciendo Valeria a Valeria? Que esto es una mala idea. Esto, hizo un gesto vago entre ellos. Sea lo que sea esto. Sebastián se detuvo frente a ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Y sin embargo sigues aquí. Me estás pagando para estar aquí. Algo peligroso brilló en su mirada. ¿Es solo por eso? No. La respuesta llegó rápida y traicionera. No, no era solo por eso. Ya no. Sí, mintió. Mentirosa. Lo dijo con suavidad, sin acusación, como un hecho. Como si pudiera ver directamente a través de ella. Valeria levantó la barbilla desafiante. ¿Y qué si miento? ¿No es eso lo que todos hacen en estos eventos? ¿Mentir y pretender? No quiero que pretendas conmigo. ¿Qué quieres entonces? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Sebastián levantó una mano, sus dedos rozando su mejilla con una ternura inesperada. Quiero saber por qué aceptaste, dijo en voz baja. La verdadera razón, no la que me diste anoche. El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Tal vez solo necesitaba el dinero. No. Su pulgar trazó su labio inferior, y Valeria sintió que las rodillas le temblaban. Hay algo más. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras, como si estuvieras esperando algo, o planeando algo. Estaba demasiado cerca de la verdad. Valeria necesitaba distraerlo, desviarlo, y solo conocía una manera de hacerlo. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un error. Lo supo en el momento en que sus labios se encontraron, porque no era un beso de distracción, no era calculado o frío, era desesperado y hambriento, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida sin saberlo. Sebastián se quedó inmóvil por una fracción de segundo, como si no pudiera creer qué estaba pasando, y luego respondió con una intensidad que la dejó sin aliento. Su mano se movió a su nuca, dedos enredándose en su cabello, sosteniéndola en su lugar mientras profundizaba el beso. La otra mano se apretó en su cintura, acercándola hasta que no había espacio entre sus cuerpos. Sabía a whisky y a promesas peligrosas. Su barba incipiente raspaba deliciosamente contra su piel. Valeria sintió que sus rodillas se debilitaban, que todo su cuerpo se derretía contra él. Sus manos encontraron su pecho, sintiendo los músculos duros debajo de la camisa, el latido frenético de su corazón que coincidía con el suyo. Era un beso que hablaba de necesidad reprimida, de deseo contenido. Era un beso que decía verdades que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Era rendición y conquista al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, jadeando contra la boca del otro. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, su respiración entrecortada. «Valeria», murmuró, y había algo roto en su voz. «¿Qué me estás haciendo?» «No lo sé», admitió ella, y por primera vez esa noche, era completamente honesta. Se quedaron así durante largo rato, simplemente respirando el mismo aire, conscientes de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Finalmente, Sebastián se apartó,
pasándose una mano por el cabello. Deberíamos volver, dijo, pero no sonaba convencido. Sí. Ninguno se movió. Valeria. Sí. Cuando termine esta noche, volveré a verte. Era el momento de decir no, de mantener la distancia, de seguir el plan. ¿Quieres verme otra vez?, preguntó en cambio, más de lo que debería querer. El corazón de Valeria se partió un poco, porque lo decía con sinceridad, porque podía ver en sus ojos que esto no era un juego para él, que ella le importaba de alguna manera que no entendía, y eso hacía todo infinitamente peor. Entonces sí, respondió suavemente, volverás a verme. No especificó cuándo o cómo, pero fue suficiente. Sebastián sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le había visto. Transformaba todo su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Bien, volvieron al salón, pero algo había cambiado. Ya no era un acuerdo de negocios. Ya no era actuación. Cada toque, cada mirada compartida, estaba cargada de significado real. A medianoche, cuando el evento terminó, Sebastián la acompañó hasta el Mercedes que esperaba. «Buenas noches, Valeria Cortés», dijo, besando su mano como un caballero de otra época. «Buenas noches, Sebastián Montalvo». Pero antes de que pudiera subir al coche, él la retuvo. «¿Valeria?» «Sí. Mañana. Cena. Solo nosotros dos». No era una pregunta. Era una súplica disfrazada de declaración. «Está bien». Su sonrisa podría haber iluminado toda Barcelona. Cuando el coche se alejó, Valeria miró hacia atrás una vez, encontrándolo todavía de pie bajo las luces del hotel, mirándola partir, y supo, con una certeza que la aterrorizó, que acababa de cometer el mayor error de su vida, porque ya no se trataba de venganza, se trataba de él. El restaurante era discreto y exclusivo, el tipo de lugar donde los millonarios iban a no ser vistos. Sebastián había reservado un salón privado con vista al puerto. Velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando sombras danzantes en las paredes. Valeria llevaba un vestido verde esmeralda, simple pero elegante, no de diseñador esta vez. Lo había comprado esa tarde con parte del adelanto que Sebastián había insistido en darle. «Estás hermosa», dijo él cuando la vio, levantándose de la mesa. «Tú también». Y era verdad, con jeans oscuros y una camisa blanca de lino, parecía más accesible, más humano, más peligroso. La cena fluyó con una facilidad sorprendente. Descubrió que Sebastián leía poesía persa, que había pasado un año en Japón estudiando filosofía zen, que coleccionaba vinilos de jazz. «¿Por qué jazz?», preguntó ella. «Porque es imperfecto. Las mejores interpretaciones tienen errores, momentos donde el músico se pierde y luego encuentra el camino de vuelta». La miró por encima de su copa de vino. «La perfección es aburrida. Los errores son donde vive la verdad». Valeria sintió algo apretarse en su pecho. Este hombre no era el monstruo que había imaginado. Entre el segundo y tercer plato, Sebastián se volvió serio. «Necesito confesarte algo». El corazón de Valeria se detuvo. ¿Sabía quién era? «Esto no se siente como algo casual para mí», continuó. «Sé que acordamos una noche, pero quiero más. Quiero conocerte. De verdad. ¿Por qué? Porque cuando te miro, veo algo que no sabía que estaba buscando». Extendió su mano sobre la mesa. «¿Me darías esa oportunidad?». Era el momento. El momento de rechazarlo, de mantener la distancia, de seguir el plan. «Sí», respondió tomando su mano. «Quiero eso también». Y lo más aterrador era que no mentía. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Sebastián la llevó a conciertos privados, a cenas en lugares donde los menús no tenían precios, a su penthouse donde le mostró su colección de arte. Y con cada encuentro, Valeria sentía que el plan se deshacía más. Una noche, mientras caminaban por las Ramblas después de cenar, él tomó su mano. «¿En qué piensas cuando te pones tan seria?», preguntó. «En que esto se está volviendo real. ¿Y eso es malo?». Valeria se detuvo, mirándolo bajo las luces de la ciudad. «Podría serlo». «¿Por qué?». «Porque te odié durante 3 años. Porque vine a destruirte. Porque cada momento contigo me aleja más de la venganza que prometí. Porque las cosas reales pueden romperse», dijo en cambio. Sebastián la atrajo hacia él, sus manos en su cintura. «Entonces las reconstruimos. Una y otra vez si es necesario». Cuando la besó, Valeria supo que había cruzado un punto sin retorno. 2 semanas después, durante una cena en su penthouse, Sebastián le hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Alguna vez has querido vengarte de alguien?». Valeria casi derramó su vino. «¿Qué? Venganza? ¿Has sentido ese deseo de hacer pagar a alguien por el daño que causó?».
Había algo en su mirada. Culpa. Búsqueda. ¿Por qué preguntas eso? Porque he estado pensando en perdón, en si alguien como yo merece ser perdonado. Se levantó, caminando hacia el ventanal. Hay alguien a quien herí hace años. Alguien que probablemente me odia, y no puedo culparla. ¿La conoces? La voz de Valeria salió más tensa de lo que pretendía. No, pero debería. Debería haber buscado a la familia del hombre que destruí. Debería haber intentado compensar de alguna manera. Se volvió hacia ella. ¿Crees que el perdón es posible para errores así? Era su oportunidad. Podía decirle la verdad. Podía ver cómo reaccionaba. Pero en cambio dijo, creo que el perdón empieza con la honestidad, con enfrentar lo que hiciste. Tienes razón. Sebastián volvió a la mesa tomando su mano. Hay algo que necesito contarte. Sobre mi pasado. Sobre el error que cometí. Valeria sintió que el mundo se detenía. Está bien. Puedes contarme. Y entonces, sin saber quién era ella, Sebastián le contó todo. La acusación falsa. Alberto Cortés. La culpa que lo consumía. Las noches sin dormir. Los intentos fallidos de retractarse. Valeria escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra era un cuchillo, porque ahora sabía que su arrepentimiento era real, que su dolor era genuino, que no era el monstruo que había imaginado. Esa familia, dijo finalmente, con la voz apenas estable. ¿Qué harías si la conocieras ahora? Me arrodillaría y pediría perdón, aunque sé que no lo merezco. La miró con ojos rojos. Algunas cosas no se pueden arreglar, Valeria. Solo se pueden lamentar. Esa noche, cuando Valeria volvió a su apartamento, lloró hasta quedarse dormida, porque ya no sabía qué hacer. El plan de venganza se había evaporado, reemplazado por algo más complicado: amor, y el peso terrible de un secreto. ¿Te acordabas de su nombre pero no del mío? Valeria se levantó también con las manos temblando. Yo toqué en esa gala. Estaba ahí esa noche. Tenía 22 años. Y acababa de tocar la actuación más importante de mi vida. Y entonces tú destruiste todo. No sabía. Murió. Las palabras salieron como un grito que había estado conteniendo durante 5 años. Murió con su nombre destruido, con su carrera en ruinas, creyendo que nadie le creía, que todos pensaban que era un fraude. Murió con su hija odiándolo por no luchar más, por rendirse, por dejarnos. Y tú seguiste adelante como si nada. Construiste tu imperio sobre las cenizas de su vida. Compraste más discográficas. Apareciste en Forbes. Viviste en penthouses mientras nosotros perdíamos todo. Su voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas sin control. Todas las noches llorando sola. Todas las veces que había vendido algo más para pagar las cuentas. Todas las veces que había visitado la tumba de su padre y le había pedido perdón por no haber creído en él. Mi madre tuvo que vender su piano, continuó, la voz temblorosa, el piano de concierto Steinway que mi padre le había regalado en su aniversario. Lo vendió para pagar el tratamiento del cáncer que desarrolló por el estrés. ¿Sabes lo que se siente ver a tu madre vendiendo sus sueños para sobrevivir? Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado. Valeria, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que lo sientes? ¿Que fue un error? Las disculpas no lo traen de vuelta. Las disculpas no deshacen 5 años de sufrimiento. Lo sé. Su voz era apenas audible. Lo sé, y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. He intentado compensar. ¿Compensar? Valeria rió, pero fue un sonido horrible. ¿Cómo se compensa arruinar una vida? No se puede. Sebastián la miró a los ojos, y había tanto dolor ahí que casi la desarma. No hay manera de compensarlo. Solo puedo intentar ser mejor. Hacer las cosas mejor. ¿Por eso la propuesta? ¿50.000 euros por una noche? ¿Pensaste que podías comprar tu absolución? No. Dio un paso hacia ella, deteniéndose cuando Valeria retrocedió. No lo sabía. No sabía quién eras. Si lo hubiera sabido, ¿qué? ¿No me habrías ofrecido el dinero? ¿O habrías ofrecido más? Habría pedido perdón. Las palabras salieron rotas. Habría rogado por una oportunidad de explicar. ¿Explicar qué? La verdad es simple. Destruiste a mi padre. Fin de la historia. No es así de simple. ¿No? Valeria agarró su bolso, dirigiéndose hacia la puerta. Parece bastante simple desde donde estoy. Valeria, espera. La alcanzó tomando su brazo. Por favor, dame 5 minutos. 5 minutos para explicar, y luego si quieres irte, te dejaré ir. Te transferiré todo el dinero y nunca volverás a verme. Pero por favor, escucha. Había desesperación en su voz. Súplica.
Y contra su mejor juicio, Valeria se detuvo. 5 minutos. Sebastián soltó su brazo inmediatamente como si quemara tocarlo. Cuando tenía 33 años, acababa de comprar mi primera discográfica. Comenzó, hablando rápido, desesperado por explicar. Era joven, arrogante, convencido de que podía cambiar la industria, de que podía ser diferente a todos los ejecutivos corruptos que había visto. Un artista joven se acercó a mí, llorando, diciendo que Alberto Cortés había robado una de sus melodías para una de las canciones más exitosas del año. Tenía partituras con fechas anteriores, grabaciones de demos, testimonios de testigos. Todo parecía legítimo, todo parecía real. Se detuvo, respirando profundamente. Hice que mis abogados investigaran. Contratamos expertos en musicología, analizamos las partituras, verificamos las fechas. Todo cuadraba, o eso pensamos. El artista parecía genuinamente devastado. Decía que tu padre lo había intimidado, que había usado su poder para silenciarlo. Y simplemente le creíste. La voz de Valeria era venenosa. Le creí porque quería creer que estaba haciendo lo correcto, admitió Sebastián, y había autoodio en su voz. Porque mi propio padre había sido destruido por hombres poderosos en esta industria cuando yo era niño. Vi cómo su pequeña discográfica fue aplastada por los grandes. Vi cómo murió alcohólico y amargado. Y pensé que esta era mi oportunidad de defender al desvalido, de ser mejor que los hombres que destruyeron a mi padre. Pero estabas equivocado, completamente equivocado. Sebastián se pasó las manos por el cabello, con la frustración y el dolor grabados en cada línea de su rostro. 3 meses después, descubrí que el artista había fabricado todo. Las partituras eran falsas, las grabaciones, manipuladas. Había sido un montaje elaborado porque tu padre se había negado a producir su álbum. Valeria sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? Intenté arreglarlo. Su voz se quebró. Llamé a tu padre, quise retractarme públicamente. Pero él no quiso hablar conmigo. Su abogado dijo que una retractación solo empeoraría las cosas, que haría que pareciera que yo sabía que mentía desde el principio. Y tenían razón. En ese momento cualquier cosa que yo dijera habría parecido daño control. Así que no dijiste nada. Dije algo, pero nadie escuchó. O no les importó. Sebastián la miró con ojos rojos. Y entonces tu padre murió, y fue demasiado tarde para todo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Valeria intentó procesar todo. Intentó sentir algo más que la confusión que la consumía. ¿Por qué no investigaste más a fondo antes?, preguntó finalmente. ¿Por qué confiaste en un desconocido en lugar de verificar? Porque era joven y estúpido y pensé que estaba haciendo lo correcto. Se frotó la cara con ambas manos. No hay excusa, Valeria. Arruiné la vida de tu padre por mi arrogancia. Y luego arruiné la tuya también. ¿No sabías que era su hija? No, pero debí haberlo sabido. La miró con una intensidad dolorosa. Cuando vi tu audición para el anuncio, algo en tu manera de tocar me pareció familiar. Debí haber investigado. ¿Me viste tocar? La pregunta lo detuvo. Sí, todas las candidatas hicieron una audición. Tocaste la balada número 1 de Chopin, la misma pieza de aquella noche, la misma que había estado tocando cuando su vida se derrumbó. Valeria sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Y qué sentiste cuando me escuchaste tocar? Sebastián se acercó lentamente, deteniéndose a centímetros de ella. Sentí que encontraba algo que había estado buscando sin saberlo. Sentí que por fin podía respirar después de años conteniéndola. Se detuvo, mirándola a los ojos. Sentí esperanza por primera vez en 5 años. No digas eso. Las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos. No digas cosas hermosas cuando... ¿Cuándo qué? ¿Cuando soy la razón de tu dolor? ¿Cuando no tengo derecho? Su mano se elevó, rozando su mejilla pero sin tocarla realmente. Tienes razón. No tengo derecho. Pero es la verdad de todas formas. Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró. Que vine aquí para destruirte, para hacerte enamorar de mí y luego romper tu corazón como rompiste el de mi padre. Ese era el plan. Esa era la venganza. Cuando abrió los ojos, encontró a Sebastián mirándola con una expresión que no pudo descifrar. ¿Y funcionó?, preguntó él suavemente. Pasó otra semana antes de que Valeria pudiera volver a verlo. Necesitaba tiempo, espacio para pensar. Pero Sebastián no presionó, solo enviaba sus mensajes nocturnos. ¿Estás bien?, y esperaba. Cuando finalmente aceptó verlo otra vez, fue en el café del Born.
el mismo donde habían tenido su primera cita real. Pensé que no volverías, admitió él cuando ella se sentó. Casi no lo hice. ¿Por qué volviste? Valeria miró sus manos buscando las palabras correctas. Porque necesito saber algo. Esa familia que mencionaste, la del productor. Si tuvieras la oportunidad de hablar con su hija, ¿qué le dirías? Sebastián se inclinó hacia adelante, intenso. Le diría la verdad, que su padre era inocente, que yo fui un idiota arrogante que creí tener todas las respuestas, que he intentado vivir mejor cada día para honrar su memoria, aunque sé que nunca será suficiente. ¿Y si ella te odiara? Si hubiera planeado vengarse de ti, tendría todo el derecho. Su voz era firme, y aceptaría cualquier consecuencia, cualquiera. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban. Incluso si significara perderlo todo. Ya perdí lo más importante hace 5 años. Perdí mi integridad, mi confianza en mi propio juicio. La miró directamente. Pero contigo siento que tal vez puedo ser mejor, que tal vez todavía hay esperanza. Era demasiado. El peso del secreto, la mentira continua, el amor que crecía a pesar de todo. Sebastián, hay algo que necesitas saber. Él esperó, paciente. Valeria respiró profundo. No podía hacerlo, no todavía. Yo también cometí errores. También tengo cosas de las que no estoy orgullosa. Todos las tenemos. Tomó su mano. Pero podemos empezar de nuevo, juntos. Valeria casi rió ante la ironía. Empezar de nuevo cuando todo estaba construido sobre mentiras. Esa noche, en su apartamento, tomó una decisión. No podía seguir así. Tenía que decirle la verdad. Y si eso significaba perderlo, que así fuera. Al menos sería honesta. La oportunidad llegó una semana después. Sebastián la invitó a un evento especial, la inauguración de una fundación benéfica para músicos jóvenes. Cuando llegó al lugar, vio el nombre en la entrada. Fundación Alberto Cortés. Se detuvo en seco. Sebastián apareció a su lado. Es mi manera de intentar compensar, explicó. Sé que no es suficiente. Sé que nunca lo será. Pero al menos su nombre vivirá asociado con algo bueno, con ayudar a jóvenes talentos a realizar sus sueños. Valeria miró las fotografías en las paredes. Su padre, sonriendo, con sus Grammys, con artistas famosos. Momentos de gloria que Sebastián había rescatado del olvido. ¿Qué piensas?, preguntó él nervioso. ¿Es apropiado? ¿O es presuntuoso de mi parte? Era el momento. Tenía que decirlo ahora. Es perfecto, susurró. Y entonces, reuniendo todo su valor, Sebastián, necesito confesarte algo. La verdad sobre por qué acepté esa primera noche. La verdad sobre quién soy realmente. Los siguientes días fueron niebla. Valeria se movía a través de ellos mecánicamente, dando sus clases sin realmente estar presente, comprando comida que apenas tocaba, existiendo sin vivir realmente. Sus estudiantes la miraban con preocupación. El pequeño Carlos le preguntó si había llorado. Ella le había dicho que solo tenía alergias. Había transferido el dinero completo de vuelta a Sebastián. No podía quedárselo, no ahora que sabía la verdad. Cada euro se sentía manchado con la culpa de ambos, con el peso de 5 años de malentendidos y dolor. Pero él lo había devuelto con una nota simple. No fue pago, fue un regalo. Y no puedes devolver regalos. Valeria había llorado durante 1 hora después de leer esa nota, sentada en el piso de su baño porque no tenía fuerzas para llegar al sofá. 2 días después, recibió otro mensaje del banco, una transferencia adicional, 200.000 euros, y una nota, para tu madre, para que nunca tenga que preocuparse por las facturas médicas otra vez. No es compensación, no puedo compensar lo que hice, es solo lo correcto. S.M. Una tarde, 2 semanas después de la cena desastrosa, recibió una llamada de su madre. La mujer que había estado en el hospital durante meses, luchando contra un cáncer de mama en etapa 3 que los había dejado en bancarrota emocional y financiera. Cariño, no vas a creer esto, dijo su voz, más fuerte y emocionada de una manera que Valeria no había escuchado en años. Todas las facturas del hospital han sido pagadas, completamente. Todas las deudas con los médicos, las quimioterapias pendientes, todo. Y hay dinero adicional para el tratamiento experimental que necesito, el que dijeron que no podíamos pagar. Miles y miles de euros. El hospital dice que vino de un donante anónimo, pero yo no entiendo quién haría esto por nosotras. Valeria supo inmediatamente quién había sido. Sebastián. Había averiguado sobre su madre, sobre el cáncer,
sobre las deudas que la estaban ahogando, y había pagado todo sin decir una palabra, sin esperar reconocimiento o gratitud. Esa noche, se sentó frente al piano y tocó la balada número 1 de Chopin otra vez. Pero esta vez, no lloró. Esta vez, sintió algo diferente. Sintió posibilidad. El apartamento de Valeria estaba oscuro cuando llegó la medianoche. Había estado sentada en la oscuridad durante horas, simplemente pensando, recordando, procesando. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que había memorizado pero nunca guardado. ¿Estás bien? Solo 2 palabras. Nada exigente, nada manipulador, solo preocupación genuina. Valeria miró el mensaje durante largo rato antes de responder. Sí, casi inmediatamente. ¿Necesitas algo? No. Una pausa. Luego. Está bien. Buenas noches, Valeria. Y eso fue todo. No insistió. No presionó. Solo le deseó buenas noches. Valeria se encontró sonriendo a pesar de las lágrimas. Los días se convirtieron en semanas. Cada noche, a medianoche, llegaba el mismo mensaje. ¿Estás bien? Y cada noche, Valeria respondía, sí. Y cada noche, Sebastián se despedía sin pedir más. Era un ritual pequeño, insignificante para cualquiera que lo observara desde afuera. Pero para Valeria se convirtió en una ancla, una prueba de que él entendía lo que ella necesitaba. Espacio, pero no abandono. Presencia, pero no presión. Un mes después de la cena desastrosa, Valeria recibió un paquete. Dentro había un vinilo antiguo de Chopin, tocado por Arthur Rubinstein. Junto a él, una nota. Esto era de mi colección personal. Pensé que te gustaría tenerlo. No es un intento de comprar tu perdón. Es solo un regalo de alguien que aprecia la misma música que tú. S.M. Valeria tocó el vinilo esa noche. La calidad del sonido era impecable, cálida y rica de la manera que solo los vinilos antiguos podían ser. Se encontró llorando otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes, menos dolorosas, más curativas. Al día siguiente, escribió su primer mensaje que no era solo sí o no. El vinilo es hermoso, gracias. La respuesta llegó horas después, como si Sebastián hubiera estado considerando cuidadosamente cada palabra. Me alegro que te guste. Siempre imagino que Chopin escribió esa balada para alguien que amaba pero no podía tener. Hay tanto anhelo en cada nota. ¿Como nosotros?, escribió Valeria antes de poder detenerse. Esta vez la respuesta fue inmediata. Como nosotros. Esa noche, por primera vez en semanas, Valeria durmió sin pesadillas. 2 meses después de la confesión, Valeria finalmente aceptó una llamada telefónica. Hola, dijo la voz de Sebastián, y sonaba diferente. Más suave, más vulnerable. Hola. Un silencio largo, pero no incómodo. ¿Cómo estás realmente?, preguntó él. Mejor, admitió Valeria. Algunos días son más difíciles que otros, pero mejor. Me alegro. ¿Y tú? Sobreviviendo. Una pausa. Mintiendo. No estoy bien, pero estoy esperando. Como prometí. Valeria cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la pared. He estado pensando mucho, dijo lentamente. Sobre mi padre. Sobre ti. Sobre todo. Y creo que mi padre no habría querido que pasara mi vida odiándote. Escuchó la respiración de Sebastián atascarse. Valeria. Era un buen hombre, continuó, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Un hombre gentil, generoso. Creía en segundas oportunidades. Creía en el perdón. Y creo que me habría dicho que el odio solo envenena a quien lo guarda. No tienes que perdonarme. Lo sé, pero quiero intentar. Se limpió las lágrimas. No por ti, por mí. Porque descubrí que cargar este odio es más pesado que dejarlo ir. ¿Qué significa eso para nosotros? No lo sé todavía, pero tal vez podríamos empezar de nuevo, lentamente, como extraños conociéndose. Me gustaría eso. Había tal esperanza en su voz que partía el corazón. Me gustaría eso mucho. Café, dijo Valeria de repente. Mañana. Ese pequeño lugar en el Born que mencionaste. El que dije que era donde te vi tocar. Sí, ese. Pero nunca tocaste ahí realmente. No. Valeria sonrió a través de las lágrimas. Pero tal vez debería. Entendió la implicación de inmediato. ¿Tocarías para mí? Tal vez, si preguntas amablemente. Escuchó su sonrisa a través del teléfono. Por favor. Entonces sí, tocaré para ti. El café era exactamente como Sebastián lo había descrito. Pequeño, acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y fotografías en blanco y negro de Barcelona antigua.
Había un piano vertical en la esquina que probablemente no había sido afinado en años, con teclas amarillentas y rasguños en la madera que contaban historias de décadas de uso. Pero cuando Valeria preguntó si podía tocarlo, la dueña, una mujer mayor con ojos amables llamada Rosa, dijo que sí de inmediato. «Hace años que nadie toca ese piano», dijo Rosa con una sonrisa nostálgica. «Mi difunto esposo solía tocar. Sería hermoso escucharlo otra vez». Sebastián llegó exactamente a tiempo, tan puntual como siempre, pero se veía diferente. Llevaba jeans oscuros desgastados y un suéter de cachemira color carbón, sin la armadura de trajes caros de diseñador, sin la máscara de perfección corporativa, solo él, y se veía cansado. Ojeras oscuras bajo sus ojos grises, el cabello ligeramente más largo, como si no hubiera tenido tiempo o energía para cortarlo, más delgado, como si comer hubiera sido una prioridad baja. «Hola», dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. «Hola». Se miraron durante un largo momento, viendo realmente al otro por primera vez desde la confesión. Valeria notó nuevas líneas alrededor de su boca. Sebastián notó que ella también había perdido peso. Ambos vieron el dolor reflejado en los ojos del otro. «¿Te ves cansado?», observó Valeria, su voz más suave de lo que pretendía. «No he estado durmiendo bien». Una sonrisa triste y autocrítica. «Los fantasmas tienden a visitar de noche. Tu padre, yo, las cosas que debí haber hecho diferente. Lo sé, y lo sabía, porque ella tampoco había dormido bien». Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz de la tarde caía en ángulos dorados. Ordenaron café, Sebastián un espresso doble, Valeria un café con leche. Rosa les trajo también una bandeja de magdalenas caseras, guiñándole un ojo a Valeria como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Hablaron de cosas insignificantes, el clima inusualmente cálido para la época, los libros que estaban leyendo, la música que escuchaban, como extraños conociéndose por primera vez, como Valeria había sugerido. Pero no eran extraños, y ambos lo sabían. Después de una hora, Valeria se levantó y se dirigió al piano. El café estaba medio lleno, gente trabajando en laptops, parejas conversando en voz baja, el aroma de café recién hecho mezclándose con el sonido de cucharitas contra tazas. Nadie prestó mucha atención cuando se sentó en el banco desgastado, hasta que empezó a tocar. La balada número 1 de Chopin fluyó de sus dedos con una pasión que había estado conteniendo durante meses. Cada nota era una confesión, cada acorde, una verdad. Todo su dolor, su rabia, su confusión, su amor imposible, todo fue al piano. Las primeras notas eran oscuras, furiosas, hablando de traición y pérdida. Luego venía la melancolía, profunda y desgarradora, como lágrimas que caían en silencio. Y después, lentamente, emergía algo más: esperanza, perdón, amor. Y cuando tocó, contó una historia. La historia de un hombre que cometió un error terrible sin intención maliciosa. La historia de una mujer que perdió a su padre y casi perdió a sí misma en el odio. La historia de dos personas que se encontraron en las ruinas de ese error y se enamoraron a pesar de todo, contra toda lógica, contra todo sentido común. Sus dedos volaban sobre las teclas, arrancando emoción del instrumento viejo y desafinado. Lágrimas caían sobre sus manos mientras tocaba, pero no se detuvo. No podía detenerse. Esto era su alma expuesta, su corazón sangrando sobre marfil y ébano. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por su rostro, empañando su visión, y cuando levantó la vista, encontró a Sebastián mirándola con tal adoración desnuda, con tal reverencia absoluta, que le robó el aliento. Había lágrimas en sus ojos también, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. El café había quedado en silencio. Todos miraban, y entonces alguien empezó a aplaudir, y otros se unieron, y pronto todo el lugar resonaba con aplausos. Pero Valeria solo podía ver a Sebastián, quien se había levantado y caminaba hacia ella como si estuviera en trance. Eso fue... Se detuvo frente al piano, buscando palabras. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Era mi historia, dijo Valeria suavemente. Nuestra historia. Lo sé. Se arrodilló junto al banco, tomando sus manos. Valeria, sé que dijimos que empezaríamos como extraños. Sé que esto es demasiado pronto, pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Te amo. Las palabras salieron simples, honestas. Te amo de una manera que no creí posible, y entiendo si nunca puedes sentir lo mismo.
Si lo que hice siempre estará entre nosotros, pero necesitaba decirlo. Una vez, para que lo supieras. Valeria lo miró a través de las lágrimas. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad completa. ¿Sabes qué es lo más extraño?, susurró. Que yo también te amo. A pesar de todo. A pesar de la lógica. A pesar de que debería odiarte. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No lo sé. Liberó una mano, tocando su mejilla. Pero tal vez el amor no necesita todas las respuestas de inmediato. Tal vez solo necesita el valor de intentar. Sebastián giró su rostro, besando su palma. ¿Intentarás conmigo? Sí, dijo Valeria, y sintió como algo se asentaba en su pecho. Algo como paz. Intentaré contigo. No fue un final de cuento de hadas. Todavía había dolor entre ellos. Cicatrices que tardarían años en sanar, si es que alguna vez sanaban completamente. Todavía había momentos en que Valeria miraba a Sebastián y veía al hombre de las noticias, al magnate que había arruinado a su padre con una entrevista descuidada, y momentos en que Sebastián se odiaba a sí mismo tanto que apenas podía funcionar, cuando veía su reflejo y veía al hombre arrogante que había creído que sabía mejor que todos los demás. Pero también había momentos buenos, momentos brillantes que iluminaban la oscuridad, momentos en que se reían juntos, cuando Sebastián hacía algún chiste tonto que no era digno de un magnate multimillonario, y Valeria se reía tan fuerte que le dolía el estómago. Momentos en que Valeria tocaba para él en medio de la noche, cuando ninguno de los dos podía dormir, y Sebastián la miraba como si fuera algo milagroso, algo imposible que de alguna manera había encontrado. Momentos en que simplemente existían juntos, sentados en silencio leyendo libros en el mismo sofá, sus pies entrelazados, y era suficiente, más que suficiente. Fueron a terapia de pareja, algo que Sebastián había sugerido e insistido en pagar. Pasaron sesiones enteras llorando, destapando heridas viejas, aprendiendo a comunicarse sin las máscaras que ambos habían usado durante tanto tiempo. Aprendieron que el perdón no era un evento único, sino un proceso continuo, una elección que tenían que hacer cada día. Lentamente, día a día, construyeron algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. No fue fácil. Hubo retrocesos y peleas amargas, y noches en que Valeria se iba porque era demasiado, porque el peso de la historia era insoportable. Noches en que Sebastián se sentaba solo en su penthouse vacío, y se preguntaba si el amor realmente podía ser suficiente. Pero siempre volvía, y Sebastián siempre estaba esperando. Él creó una fundación en nombre de Alberto Cortés, dedicada a apoyar a músicos jóvenes. Valeria fue la directora artística. No borraba el pasado, pero honraba la memoria de su padre de una manera que importaba. Y a medida que los meses pasaban, Valeria descubrió que el amor podía coexistir con el dolor, que podía amar a Sebastián y llorar a su padre, que podía perdonar sin olvidar. No fue perfecto, pero fue real, y tal vez eso era suficiente. 5 años después, Valeria estaba sentada en el mismo piano del café en el Born. Ahora era propietaria del lugar, después de que la dueña original se retirara y se lo ofreciera a ella. Se había convertido en un refugio para músicos emergentes, un lugar donde el talento importaba más que el dinero, donde jóvenes artistas podían tocar sin miedo, sin juicio. Había nombrado el lugar Casa Cortés en honor a su padre. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Alberto Cortés en sus mejores momentos, con sus Grammys, con artistas que había producido. Ya no eran recuerdos dolorosos, eran celebraciones de una vida que había importado, de un legado que continuaba. Sus dedos se movían sobre las teclas, tocando una nueva composición, algo que había escrito para Sebastián durante una noche de insomnio, cuando Sofía era bebé y no dejaba de llorar, y Sebastián la había meado caminando por el apartamento cantando canciones de cuna desafinadas, una melodía que contaba su historia completa, el dolor, la rabia, el amor, la sanación y finalmente la paz. La puerta del café se abrió y sintió más que vio a Sebastián entrar. Después de 5 años, podía reconocer su presencia incluso sin mirarlo. Terminó la pieza y se volvió, encontrándolo parado junto a la puerta con una niña pequeña de la mano. Sofía, su hija de 3 años, quien tenía los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre. «Mami tocó hermoso», dijo la niña, corriendo hacia ella. Valeria la levantó, besando su cabeza. «Gracias, mi amor». Sebastián se acercó, rodeándolas a ambas con sus brazos. «Era nueva», observó.
Nunca la había escuchado antes. La terminé anoche. Valeria se apoyó en él, sintiendo su calor, su solidez. Es nuestra canción. ¿Tenemos una canción? Ahora sí. Él la besó suavemente, consciente de su audiencia de 3 años. ¿Cómo se llama? Valeria pensó en todo el camino que habían recorrido, en el dolor que había superado, en el amor que había construido, en el perdón que había aprendido a dar. Se llama 5 años de silencio roto, dijo finalmente, porque eso es lo que somos. Todo lo que no dijimos, todas las palabras que finalmente encontramos el valor de decir. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, y Valeria vio lágrimas en sus ojos. Te amo, susurró. Ayer, hoy, siempre. Yo también te amo. Y era verdad, completa y simplemente verdad. Sofía interrumpió el momento tirando del cabello de Sebastián. Papá, prometiste helado. Ambos rieron, y Valeria se maravilló de cómo la vida podía cambiar. De cómo algo que comenzó en odio y venganza podía transformarse en esto. Una familia, un hogar, un amor que había sobrevivido a lo imposible. Mientras salían del café, Valeria miró hacia atrás una vez al piano. Podía imaginar a su padre sonriendo, dándole su bendición, porque él había sido un hombre que creía en segundas oportunidades, en el perdón, en el poder transformador del amor. Y Valeria, finalmente, había aprendido a creer en esas cosas también. No era un final perfecto. Todavía había momentos difíciles, todavía había cicatrices, pero eran una familia. Y eso era más de lo que alguna vez había soñado posible. Esa noche, después de que Sofía estuviera dormida en su habitación llena de peluches y libros de cuentos, Valeria y Sebastián se sentaron en el balcón de su apartamento, mirando las luces de Barcelona. Habían comprado el penthouse juntos hace 2 años, pero Valeria había insistido en mantener también el pequeño apartamento en el Raval. Era un recordatorio, decía, de dónde había venido, de lo que había sobrevivido. Sebastián nunca objetó. Entendía la necesidad de recordar. Él también tenía sus propios recordatorios. Una copia enmarcada de la retractación pública que había hecho hace 4 años, disculpándose con la memoria de Alberto Cortés. Un recordatorio diario de su error, de su arrogancia juvenil, de las vidas que había afectado. ¿En qué piensas?, preguntó él, sus dedos entrelazados con los de ella, su pulgar trazando círculos perezosos en su palma. En cómo todo lo que pasó nos trajo aquí, respondió Valeria, apoyando su cabeza en su hombro. En cómo el dolor nos dio propósito. En cómo tu error te dio humildad y compasión. En cómo mi pérdida me enseñó a apreciar lo que tengo, a no dar nada por sentado. Miró las estrellas, escasas sobre la ciudad iluminada. Mi padre solía decir que las mejores melodías nacen del dolor, que la música más hermosa viene de corazones rotos que aprenden a sanar. No lo entendía entonces, pero ahora veo que tenía razón. ¿Te arrepientes de algo? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que mi padre no pueda conocer a Sofía. Me arrepiento de los años que perdimos en dolor. Pero, se volvió para mirarlo directamente. No me arrepiento de amarte. Nunca podría arrepentirme de eso. Sebastián la besó lentamente, profundamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y tal vez lo tenían. ¿Sabes?, dijo cuando se separaron. Nunca te pregunté por qué realmente aceptaste esa primera noche. Valeria sonrió, recordando la chica que había sido hace 5 años, llena de rabia y planes de venganza, tan segura de su odio. Acepté porque quería destruirte, admitió. Quería hacerte enamorar de mí y luego romper tu corazón. ¿Y funcionó? Me enamoré de mí. Me rompiste el corazón, pero en el proceso dejé que rompieras todas las paredes que había construido también. Tocó su rostro con ternura, y cuando me destruiste, me reconstruiste en algo mejor. Nos reconstruimos mutuamente, corrigió él, en algo mejor, juntos. Y eso, Valeria pensó mientras se acurrucaba en sus brazos bajo las estrellas de Barcelona, era la verdadera historia. No de destrucción, sino de reconstrucción. No de venganza, sino de perdón. No de odio, sino de amor. Un amor que había sobrevivido a lo imposible. Un amor que, contra todo pronóstico, había ganado. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con amigos y familiares que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón Hazte miembro debajo.
Cada donación nos ayuda a seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.